Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. El título del sermón de hoy lo he titulado El ser enseñables, según la Biblia. Usted sabe que una cualidad preciosa de todo ser humano es que sea enseñable, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender hoy con la ayuda de Dios, pero a nivel bíblico, ¿no? Proverbios 12, versículo 1, quiero comenzar el estudio leyendo este texto. Dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Todos los proverbios hacen como un contraste, ¿sí? Compara dos cosas, ¿no? Y el texto habla de amar y habla de ¿qué? De aborrecer. Hay personas que aman la instrucción, que aman aprender, que aman el conocer más, ¿sí? Pero hay otros que no aman, antes que aborrecen que les llame la atención, aborrecen que les den un consejo, aborrecen que les digan que es por aquí, no por allí. Qué bueno, hermanos, qué importante es que podamos ser enseñables. Ser enseñables es una cualidad preciosa, pero también es una cualidad que es muy difícil de encontrar, ¿sí? Una persona enseñable, creo que John, por ahí está la diapositiva, ¿no? ¿Me la colocas? La diapositiva que sigue. Mire pues, una persona enseñable es como una esponja que absorbe todo el agua que le rodea. Por ahí hay un celular, qué bueno que lo apaguen o se van para afuera y contestan. Yo espero, tranquilos. Bueno. Una persona enseñable es como una esponja que absorbe todo el agua que lo rodea. ¿Cierto que si hay personas que absorben todo el conocimiento? También una persona enseñable es aquella que es fácil de enseñar. ¿Cierto que hay personas que son fáciles de enseñar? Pero hay otras que son muy difíciles de enseñar. Una persona enseñable es aquella que es dócil, que se deja enseñar. Una persona enseñable es aquella que tiene un espíritu, aunque no me gusta usar esa palabra espíritu porque todo el mundo lo relaciona con demonios. Y no, la palabra espíritu también es una inclinación, un deseo. Eso es lo que significa espíritu también. Tiene un espíritu de aprendizaje, quiere decir tiene una inclinación a aprender, a conocer y a saber más. Una persona enseñable tiene deseo de aprender. Una persona enseñable acepta el consejo correctivo de otros. Una persona enseñable es aquella que está atento a la palabra, contrario a muchos, ¿cierto? Que en la predicación se la duermen o en la predicación a toda hora están parándose, yéndose al baño, que mire, que vea o conversando. Eso no es una actitud de ser enseñable. Una persona enseñable está dispuesta a aprender. Uno lo ve en los cultos, se congrega, tiene como esa hambre por conocer la palabra. Es una persona que está hambrienta por la verdad. Pero mire este punto, una persona enseñable respeta a todos. ¿Cómo así que respeta a todos? ¿Cierto que toda persona, por muy humilde que sea, puede enseñarnos o no algo? Hasta un niño, hasta un menor de edad nos puede dar una gran enseñanza. Pero hay personas tan orgullosas, tan soberbias, que cuando ven que el que va a enseñar la palabra no es el que le gusta, entonces toman una actitud de irrespeto. Esa persona que tiene que enseñarme a mí, yo sé más que ella, yo sé más que él, ¿cierto? Hermanos, para ser enseñables
la humildad es clave, hermano, para uno ser una persona enseñable. Los orgullosos piensan que saben más que los demás. Y no, nosotros debemos de tener esa actitud de respeto a todos. Toda persona nos puede enseñar y podemos aprender de él. Amén, hermanos. Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ese texto nos está diciendo que el que no es enseñable tiene en poco ¿qué? Su alma, menosprecia su alma. Y hay cantidades de personas así en este mundo que uno nunca las ve en una iglesia, escuchando un sermón de la palabra de Dios. No tienen esa hambre, no tienen esa sed de escuchar la palabra. No son enseñables. Esa persona está menospreciando su alma. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Una cualidad, también una persona enseñable, eso ayuda a mucho. Es decir, si usted es una persona enseñable, le va a ir bien en su trabajo, ¿o no? Amén. Sí. Váyase a usted a un trabajo y no le haga caso al supervisor, no le haga caso al patrón, no le haga caso a sus jefes, las orientaciones, las observaciones que le hagan, sino que usted hace lo que a usted le parezca. Seguro que usted no aguanta un mes ni 2 meses con usted. Una persona enseñable le va a ir bien en su trabajo. Una persona enseñable le va a ir bien en el estudio. Una persona enseñable le va a ir bien como esposo. Le va a ir bien como esposa. Una persona enseñable le va a ir bien como un hijo o como una hija. Hay hijos que no son enseñables. Hay hijos que los padres le dicen por aquí y ellos se van por otro lado, ¿o no? No son enseñables. Aún en el liderazgo dentro de las iglesias necesitamos líderes que sean enseñables. Y aún dentro de las iglesias cristianas, todos los miembros de una iglesia cristiana deben de ser enseñables. Si queremos ser buenas ovejas, amén. Si queremos que Dios nos pastoree, debemos de ser enseñables. Si usted y yo queremos crecer en cualquier área de nuestra vida, necesitamos ser enseñables. El primer punto que quiero tratar es lo que no es ser enseñable según la Biblia. Lo que no es ser enseñable. Hay que poner mucho cuidado porque estamos en la posmodernidad. ¿Qué es posmodernidad? Estamos en un mundo donde todo es relativo, donde nadie tiene una verdad absoluta, donde el cuento es este: todos los caminos llevan a Roma, es decir, todas las religiones sirven. Esa es la posmodernidad, ¿sí? Entonces hay que poner mucho cuidado con eso, porque no todo hay que escucharlo. Hay hermanos que de una manera ingenua se ponen a leer literatura de los testigos de Jehová, se ponen a leer literatura de los adventistas, se ponen a leer literatura de los mormones. No, hermano, esa clase de literatura no es bueno leerla, ¿sí? No es bueno leerla. Dirá usted: pastor, pero usted me enseñó que hay que ser enseñables. No, mucho cuidado con eso. El primer punto es lo que no es ser enseñable. Cuidado con siempre, pilas con lo que estoy diciendo, siempre estar aprendiendo. ¿Cómo así? Gracias a Dios que la Biblia ya, con el Señor Jesucristo, cuando vino el Señor Jesucristo aquí a la tierra, fue lo último que Dios nos reveló. Entonces, hace 2000 años, cualquier revelación que se le aparezca a un hermano o a una hermana de la iglesia, esa revelación no sirve. ¿Por qué? Porque
Solo la última revelación que tuvimos fue la del Señor Jesucristo. ¿Qué tal si John no está en el bosquejo, pero leámoslo? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Listo? Hebreos 1, 1 y 2. Mira lo que dice la palabra. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento. ¿Cierto que sí? ¿Lo dice? ¿A través de qué? Los profetas. Verso 2, John. Pero en los postreros días Dios nos habló a través de ¿quién? Y pare de contar. Ya, Dios, la última revelación que usted y yo tuvimos de parte de Dios fue a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo no tenemos por qué estar aprendiendo cada día más y más. No, o sea, si usted sabe que esto es pecado, no le busque más. Ya sabe que eso es pecado. ¿Me hago entender? Porque hay personas que no están de acuerdo con una doctrina, no están de acuerdo con una enseñanza, entonces se van para internet, se van para YouTube y vamos a buscar a esos predicadores que estén de acuerdo con mi idea, que estén de acuerdo con mi doctrina errada. Hermanos, ya la Biblia ya está inventada, ya no hay que inventar otra Biblia. Amén. Cuidado, hermanos, con decir siempre sí. Cuidado con decir siempre amén. Cuidado con estar de acuerdo con todo lo que dice mi maestro de universidad. Hay hermanos que le creen más, jóvenes que le creen más al maestro ateo de la universidad que a su pastor. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Por eso es que nuestros jóvenes van a la universidad, algunos, no todos, y se les daña la fe. ¿Por qué? Porque le paran bolas más a un ateo que a los que Dios envió para guiarlos, para orientarlos hacia la verdad. Según Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa frase, comezón de oír. Vamos, John, colóqueme esas diapositivas. Comezón de oír es buscar esos maestros que me dan la enseñanza que yo quiero. Buscar aquellos maestros que me provocan alejarme de la sana doctrina. Comezón de oír es buscar aquellos maestros que me halagan el oído, sin importar si es bíblico o no. Comezón de oír es buscar aquellos maestros que se acomoden a mi forma de pensar. Comezón de oír es buscar aquellos maestros que tienen la última novedad. Vuelvo y repito. En teología hoy en día no hay novedades. Ya la Biblia ya está. No necesitamos más novedades. Comezón de oír es buscar a aquellos maestros que tienen un mensaje ligero, un mensaje sin compromiso, un mensaje sin demanda. Una persona enseñable no se deja zarandear por todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Usted sabía que hay cristianos así? Que hoy están con la trinitaria, mañana están con los unitarios, después se pasan para los testigos de Jehová, luego se van para los adventistas, luego se van para los mormones y por último caen a la iglesia católica. Son personas llevados por doquier de todo viento, ¿de qué? De doctrina. Una persona enseñable, hermanos, antes con el tiempo va a ser estable en sus convicciones, en sus doctrinas. Es decir, a usted no lo mueven tan fácil. Eso es ser una persona enseñable. Cuando usted ya está estable en cuanto al conocimiento de sus convicciones. Si usted sabe que esto es pecado, ya sabe que eso es pecado. Usted no tiene por qué estar averiguando donde no tiene que estar averiguando.
Otra. John, colóqueme esta diapositiva. Una persona enseñable no es un sabelotodo. ¿Cierto que por ahí hay muchos sabelotodos? Sí. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre los sabelotodos. Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Ah, sí, los que son sabios en su propia opinión son sabelotodos. Pero mire lo que dice el texto al final. Hay más esperanza en un necio que esa persona. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo el texto a los sabelotodos? Que son unos necios. Que el necio está por encima de él, de un sabelotodo. Un sabelotodo cree que no tiene nada que aprender. Hay muchos sabelotodos en el trabajo, hay muchos sabelotodos aún en el estudio. Oiga, hay estudiantes tan atrevidos que le contradicen al maestro, sabiendo que el maestro es un máster o un doctorado, y se atreven a contradecirle a ese maestro. Un sabelotodo, también hay sabelotodos en los hogares, ¿cierto que sí? Hay hijos que creen que se la saben todos, hay esposos que creen que se la saben todo, y las esposas también. Y en las iglesias hay líderes y ovejas también que se creen que son sabelotodos. Pero mira lo que dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Un sabelotodo se cree sabio en su propia opinión. ¿Sí? Leamos Proverbios 12:15. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Entonces, un sabelotodo es un necio que cree que va bien sabiendo que no está bien. Mas el que obedece el consejo es sabio. El que se deja enseñar, el que es enseñable, es sabio. Así hay cristianos que si no están de acuerdo con lo que predicó el pastor, van y alegan con el pastor. Un sabelotodo no piensa que puede aprender algo de alguien. Otra, una persona enseñable no es desinteresado. Subrayen la palabra desinteresado. Hay personas que no están muy interesados en la verdad. Antes de estar muy interesados es en la mentira. Hay personas que no son muy interesados en la sana doctrina, pero sí son muy interesados en la falsa doctrina. Una persona desinteresada es una persona que tiene poca hambre y tiene poca sed por conocer la verdad. Una persona desinteresada se ha cansado, se ha aburrido de la verdad. Se ha cansado, se ha aburrido de la sana doctrina. Una persona que no es enseñable es una persona desinteresada, que ya no le fascinan las cosas de Dios. Antes le fascinaban las cosas de Dios, hoy ya no le fascinan. Me llamó la atención 1 Timoteo 3:16, pero la primera parte de ese texto dice, e indiscutiblemente grande es la verdad que nos reveló el Señor. Tremenda esa frase, e indiscutiblemente grande. Quiere decir que la palabra de Dios es grande, la palabra de Dios es súper apreciada, es súper importante, la palabra de Dios es una bendición, la palabra de Dios es estimada en gran manera. Así es como usted y yo debemos de ver la verdad, la palabra de Dios. Cuando una persona no quiere aprender, es porque no está interesada, ¿cierto que sí? En aprender. Eso me pasó en la Gabriela. Yo siempre, antes de comenzar la predicación, yo digo el título, listo, el título de la predicación. Y un hermanito cuando escuchó de una qué tema íbamos a tratar, ¿sabe qué hizo? Se cuadró en su silla. Esta fue la actitud de él.
¿Qué tal esa, no? ¿Será que esa persona es enseñable? Hay otros más atrevidos que si no les gustó el tema, se paran y se van. Así de sencillo. O si están escuchando una predicación por internet, por YouTube, entonces paran el celular, paran el computador y ven otro video que sí les llame la atención. Esas personas no son enseñables. Deuteronomio 6:5, el Señor nos manda amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Una persona, pilas con lo que voy a decir porque lo pueden malinterpretar, una persona enseñable no es autodidacta. Uno puede ser autodidacta para otras cosas, para otras carreras, para otras áreas del conocimiento. Pero usted y yo no podemos ser autodidactas para la teología y para la doctrina cristiana. Aún el Señor prohíbe eso, que dice que esta palabra no es de interpretación, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Que esta palabra no es de interpretación privada. Quiere decir que usted no puede interpretar la Biblia como a usted le dé la gana. Usted y yo no tenemos ese derecho. Conozco a muchas personas que investigan por internet. Si no están de acuerdo con una doctrina que el pastor da, por una enseñanza que el pastor da, entonces buscan por internet. Pero eso sí, buscan a aquellos conferencistas que están de acuerdo con la forma de pensar de él. ¿Me hago entender? Voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted no está de acuerdo, usted está de acuerdo con el tatuaje, Y usted escucha las predicaciones del pastor que eso es pecado. Entonces usted va y busca por internet a predicadores que estén de acuerdo con ¿qué? Con el tatuaje. Eso es ser autodidacta. ¿Por qué le pregunta a esos conferencistas que están en YouTube, que tal vez de teología no tienen nada, que de temor de Dios no tienen nada, en vez de preguntarle a las personas que Dios le ha puesto alrededor tuyo, como un pastor, como un maestro de escuela dominical? ¿Por qué no le pregunta a su líder de jóvenes, de adolescentes? ¿Por qué no le pregunta eso a tu papá? Son personas que usted conoce, personas que usted sabe que tienen la sabiduría, el conocimiento, que tienen tal vez la teología, que tienen tal vez la experiencia, que son personas temerosas de Dios. Pero no, vamos y buscamos por internet, sabiendo que todo lo que usted busca en Google, todo el que escriba en Google, hermanos, no es temeroso de Dios. Usted no lo conoce, usted no sabe cómo vive, usted no sabe si es un pecador o no es pecador, si es un hombre temeroso o una mujer temerosa de Dios. Amén, hermanos. Proverbios 19:20. Escucha el consejo, recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Me encontré con este texto precioso, 1 Samuel 3:9. Qué bueno que usted y yo, cuando vengamos a la iglesia, cuando estemos a punto de escuchar el estudio de la palabra de Dios, usted y yo podamos decir como lo dijo Samuel. ¿Qué dijo Samuel? Habla Jehová, porque tu siervo ¿qué? Habla Jehová porque tu siervo oye. Qué bueno que le podamos decir a Dios en esta noche de esa manera, que tengamos un espíritu enseñable, que estemos dispuestos a cambiar nuestras creencias, nuestros conceptos erróneos, y que estemos dispuestos solo a lo que diga ¿qué? La Biblia. No lo que diga un conferencista por allá en YouTube o en internet. No, solo lo que diga la Biblia. No lo que diga un profesor ateo de la universidad, no, solo lo que diga la Biblia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
Vámonos al último punto. Y el último punto lo he titulado lo que sí es ser enseñable según la Biblia. Ser enseñable es estar abierto a la razón. Es decir, si a usted con razones, con evidencias bíblicas te dicen que esto es pecado, sencillo, es pecado, porque te dieron fundamentos, razones. No fue inventado, no es una idea humana, no, respaldado aún con textos bíblicos, ¿sí? Pero no, ¿qué vemos hoy en día? Si un hermano no está de acuerdo con tal tema, con tal predicación, entonces ese cristiano toma una actitud defensiva, ¿sí o no? Toma una actitud defensiva, toma una actitud de ataque, antes de estar abiertos a que Dios me enseñe, dejar de que Dios me moldee a su imagen y se me cansa. Vamos a leer un pasaje que solamente voy a subrayar algunas palabras claves, que es lo que usted y yo debemos de hacer cuando estamos cerca de la palabra. Cuando Dios nos habla, hermanos, esa es la actitud que usted y yo debemos de tener. Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, ¿recibe qué? Recibe mis palabras. Otra palabra, guárdala. ¿Cierto? ¿A qué? Atento. ¿Lo está ahí o no? Sí, está atento. Otra, inclínate a ella. Tercera, clámala. Es decir, Dios, dame esa palabra. Verso 4, búscala. Pero si usted en un día de culto se queda en la casa, ¿usted cree que está buscando esta palabra? No la está buscando. Si usted en vez de leer la Biblia en su casa, antes se pone a verse una película, no quiero decir esto que ver películas es pecado, no, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Véase la película, pero también lea ¿qué? Lea la palabra. Pero mira la otra frase. Si la escudriñares. Qué lindo cuando tenemos todas estas palabras en nuestra vida y tenemos esa hambre y esa sed de escuchar la palabra de Dios. Qué lindo cuando usted y yo somos barro blando. ¿Cierto que es muy fácil uno manejar un barro blando o no? Vaya usted a amase un barro duro a ver qué le pasa. Le cuento que así hay muchas personas que son barro duro, difícil de amasar. En cambio un barro blando, hermanos, y que se deje moldear por Dios, por la palabra, que tenga esa actitud de enseñable, lo más lindo, lo más precioso que un ser humano pueda tener. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Oiga, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Qué lindo cuando tenemos esta palabra aquí en nuestro corazón. Qué lindo, hermanos, cuando usted y yo nos dejamos enseñar por esta palabra y aún hasta estamos dispuestos a cambiar esa doctrina errónea para que en vez de que esa doctrina errónea reine en nuestro corazón, esa doctrina errónea desaparezca y reine ¿qué? La doctrina sana. ¿Ustedes no han escuchado por ahí personas que dicen, no, es que yo nací católico y muero ¿qué? Católico. Pues la persona que diga eso es porque no tiene una actitud de ¿qué? Enseñable. No es enseñable. Y no, hermanos, si a mí me muestran por la palabra de Dios que tal doctrina que yo tengo y que siempre he creído, y por la palabra de Dios me muestran que esa doctrina es falsa, entonces debo de cambiar lo falso por lo verdadero. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén, hermanos. Es que mi papá me enseñó esta religión, pero su papá pudo haber estado engañado. ¿Cómo vas a seguir creyendo toda una vida en un engaño?
Y cuando usted y yo ya aprendamos que esa doctrina que está aquí es verdad, es la verídica, hermanos, no nos dejemos mover de esa enseñanza. Y la idea es morir hasta el último día de nuestras vidas creyendo en lo que dice la palabra, no lo que dice una religión, no lo que dice un hombre. Amén. Quiero terminar con este texto. 1 Corintios 15, 58. Ese es el texto lema de la Emanuel, si de pronto ustedes no lo sabían. Así que, hermanos míos amados, ¿estad qué? Una persona enseñable está firme en lo que ha creído y no se deja mover fácilmente. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos, Dios mío, en esta noche. Ayúdanos, Señor, a ser enseñables. Guíanos, Señor, cada día para aprender más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos recibir la corrección, podamos recibir el consejo. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en el gran Maestro de Maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no mantener nuestros ojos en seres humanos, Señor, que no son temerosos de Dios y que no tienen el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a discernir quién me puede enseñar. Ayúdame, Dios mío, a discernir qué debo de escuchar y qué no debo de escuchar. Ayúdame, Señor, a discernir que no todo lo que me enseñan hay que decirle amén. Si lo que me enseñan no está de acuerdo a la palabra de Dios, yo no tengo por qué decirle amén, ni tengo por qué creerlo. Gracias, Dios, por tu palabra. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Permite, Señor, que podamos dormir y descansar bien en esta noche. Amén y amén. Hermanos, que estén bien. Bendiciones.